es un poco más difícil, pero los que sí han venido a clase deberían ser capaces de balancear una ecuación utilizando coeficientes estequiométricos para que se cumpla la ley de conservación de la masa o de la materia. En segundo lugar, establecer relaciones entre los coeficientes estequiométricos, relaciones, ¿no es cierto?, aritméticas entre los coeficientes estequiométricos, que son en el fondo relaciones entre moles, y los ejercicios relacionados con ese tipo de preguntas. Y en tercer lugar, poder transformar una ecuación completa en gramos. Poder transformar una ecuación completa en gramos. Y eso se hace multiplicando el coeficiente estequiométrico por la masa molar. Y una vez que tenían las masas transformando la ecuación en masa, teniendo las masas de reactantes y productos, ustedes podían establecer una relación aritmética o matemática entre las masas de reactantes y productos en la ecuación balanceada, por supuesto, porque estoy partiendo de la premisa de que balanceamos la ecuación y la equilibramos, ¿ya? Una vez que ustedes tienen esas relaciones matemáticas, entonces pueden aplicar la ley de Proust, que se llama la ley de las proporciones definidas, que establece una relación aritmética básicamente proporcional entre, como les decía, las masas de reactantes y de productos en una ecuación química. Y hemos visto ejemplos de esos ejercicios. De hecho, son los ejercicios que más salen. Ya lo hemos visto en los últimos, por lo menos en las últimas 2 o 3 clases. Hemos visto eso. Y efectivamente, lo que yo vi la última semana fue el tema de reactivo limitante y reactivo en exceso, que yo les comenté que era un tema que también salía siempre, casi todos los años, tenía que al menos salir una pregunta de reactivo limitante o de reactivo en exceso. Y yo les conté que era muy simple al final, porque no era tan complejo como parece. El reactivo limitante básicamente es el que se consume por completo en una reacción química y que determina cuánto de producto se forma. Mientras que el reactivo en exceso es súper fácil de identificar porque sería el reactivo que siempre va a sobrar, porque está en exceso. Entonces aquí tenía un ejemplo de 3 pelotas azules reaccionan con 5 pelotas rojas para formar un producto AB que tiene una pelota azul y una pelota roja. Entonces, obviamente, tenía que reaccionar uno con uno, en una proporción 1:1 o 3:3, como quieran. Pero si yo tengo 3,5, obviamente va a sobrar el reactivo en exceso, que sería en este caso B, y por lo tanto el reactivo limitante iba a ser la pelota azul, y el reactivo en exceso es el que sobra. No reacciona, ¿se entiende? Queda como un excedente. Entonces, dentro de este concepto no es tan difícil de aplicar cuando uno aprende a ver los tipos de ejercicios, porque es el tema. Yo le mostré un tipo de ejercicio donde se aplicaba esto, y que lo vimos en la última clase, ¿ya? Para el que faltó o la que faltó, estuvimos revisando el modelo PTU Admisión 2021, o sea, el del año pasado. Y yo le mostré la prueba eh, técnica profesional, pero en el fondo da lo mismo. Si el módulo común obligatorio es igual para todos, ¿ya? Entonces le Profe, mostré una esa prueba y consulta. mostré ese ejercicio, que era un ejercicio que también se... Sí, dígame. Bueno, igual tiene que ver con tema ¿Escucho? PTU, pero ¿qué opina de que hayan adelantado la prueba en comparación al año pasado? Que igual ha generado harto revuelo en los grupos, en la gente. No había sabido cuándo se publicó esa información porque estaba un poco perdido. Sí, hoy día, ¿Cuándo la salió? adelantaron para, no sé si alguien me puede corroborar a la hora, ¿A o sea, cuándo? perdón, en la fecha, creo que son el 5 y el 6 de diciembre por ahí, pero en esa semana, 6 y 7, dice Natalia. Sí, como Y 7 de dijo Maro, diciembre, ya. Muy bueno son que lo dos informen fechas, aquí porque no sabía, el 6 y no el tenía 7 idea. y el 9 y el Y 10. Y también en dos grupos, profe, igual que el año pasado. ya, yo creo que tiene su sentido porque, o sea, quizás solamente podría haber una complicación para biología, porque biología es, yo diría, el contenido, lo que tiene mayor cantidad de contenido, ¿ya? Pero química, por ejemplo, prácticamente mataron el módulo electivo. El módulo electivo que existía el 2019 y el del 2020 no tiene nada que ver con el de ahora. Entonces, las personas que van a dar química mención, es un regalo prácticamente la reducción que hicieron de materia.
y materias complejas que ya no van a entrar nunca más. Física, creo que aumentaron algunos temas, pero en general también hubo una reducción. Si al final fue como biología el que aumentó en relación al año pasado, porque acuérdense que biología era gigante hace 2 años atrás o 3 años atrás, lo achicaron el año pasado, y ahora como que le agregaron de nuevo algunos temas de inmunidad y de otros temas, entonces como que aumentó nuevamente. Entonces biología yo diría que es el único tema que como que los preus van a tener que invertir más tiempo como en ver contenido, y es por eso que yo, y les informo a tiro a ustedes, para los que no saben, yo voy a empezar a ver temas de electivo los sábados, en el horario de algunas ayudantías, porque no van a ser siempre. Y prefiero partir antes porque es conveniente para ustedes que manejen estos temas de electivo antes, ya en vez de un típico preu que parte en agosto con las típicas profundizaciones, sobre todo por biología, ¿entienden? Porque ya les dije que química es más sencillo, es más acotado, es solamente algo de química orgánica que tiene que ver con reactividad y o sea, claro, con isomería fundamentalmente, y algunos temas de tabla periódica, o sea, son como dos o tres temitas que se agregaron en el electivo de mención química, pero se pueden ver en, no sé, en un mes. No es algo tan grave, ¿entienden? Pero biología no, pues biología requiere la típica cuestión, evolución, como les dije, sistema nervioso, todo el tema que tiene el sistema nervioso, más encima agregar la parte como les dije, como algo de homeostasia, hormona y inmunidad, entonces, claro, ahí se va a requerir un poco más tiempo. Sí, saquen el lado positivo, saquen el lado positivo, porque dentro de todo quizás no sé qué tan conveniente que se siga haciendo en enero, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben, pero se ha discutido históricamente que la prueba no se dé solamente una vez al año, sino que hayan dos fechas para realizar la prueba. Una era a finales de año, ojalá en diciembre, eso era el plan original, y otra era a inicios de año, por marzo o abril. O sea, no sé, pues supónganse que ustedes tuvieran dos fechas, ustedes la pueden dar en diciembre o la pueden dar en marzo o abril, estoy inventando, ya no me acuerdo cuál era precisamente el plan original, pero era que los alumnos pudieran dar dos veces en el año, ya sea el mismo o otra persona, no sé, dos fechas, no una sola fecha, ¿entienden? Esa era la idea antes de la pandemia. Lo otra cosa que también probablemente van a hacer a futuro es que van a implementar un sistema que sea en línea. No por el hecho de que siga la pandemia, sino que para una persona con necesidades especiales o con movilidad reducida no tiene sentido que lo mande a hacer o sea, esa cuestión siempre fue algo muy absurdo. Entonces debería haber también un sistema donde permita que la gente pueda dar la prueba, por ejemplo, virtualmente. Y hay un montón de sistemas en los cuales igual uno puede controlar no sé, pues, lo que se podría decir en cierta forma, que la gente a lo mejor no copiara, ¿o entienden? No sé, o hiciera algo así. De hecho, las universidades han implementado montones de métodos así como tratar de reducir la copia. Te exigen, por ejemplo, que uno esté conectado y los programas identifican si uno está metido como en otros programas también o otras ventanas, o te bloquea las otras ventanas. Entonces, como que uno tendría que estar con un celular así como muy así, y te prenden la cámara, te ven. La Católica implementó un sistema así, pues, anticopia. Ya, bueno, lo importante es que por lo menos ahora siguen habiendo dos fechas, como aparentemente ustedes me dicen, y sería en diciembre, al menos, aparentemente. Ya, así que ahí, pero hay que esperar. De partida, acuérdense que estos anuncios a veces los modifican, así que quién sabe, a lo mejor igual hay un poco de presión, a lo mejor los profesores a lo mejor fuerzan a que la desplacen para enero, así que en ese sentido no sé, asuman que esta es una fecha tentativa, ¿ya? Lo ahí volando. Ya. Me preguntan aquí si quiero estudiar Me logré conectar. biología mención. No es necesario que ustedes hagan biología mención. Pueden elegir cualquier mención. ¿Ya? Ya, qué linda, ya destacadores. Sí, yo llevaría chocolatines, llevaría destacadores a la prueba. No sé. Ya.
Sí, a ver, aquí en el PREUCREPS, el temario, el temario por lo menos de común, los temarios de común los vamos a ver todos. De hecho, vamos a terminar antes los temarios de común. Les puedo dar garantías de eso. Lo de mención, no sé, porque ahí depende. Depende del profe Diego, si tiene disponibilidad para hablar de mención. Eh, y respecto de yo de biología, como les dije, quiero partir mañana con esos temas. Ya, el profe Diego es más especialista en química. Yo estoy haciendo química común porque en el fondo no había un profe. El profe Diego apareció más tardíamente, ¿entienden? Y él tiene un problema con este horario. Entonces, por eso es que yo al final tomé química como porque en el fondo no había otra persona que pudiera hacerlo, ¿se entiende? Pero yo prefiero que la mención la haga un profe especialista en química para que ustedes tengan una mejor enseñanza, ¿se entiende? Por lo menos lo que es electivo de biología yo los puedo ayudar, ¿ya? Eso sí. Si puede llevar confort y claro, sí, yo creo que sí, por supuesto, ¿ya? Y también tienen que darle permiso para ir al baño. Siempre ha sido así. Históricamente en la prueba ocurría eso. De hecho, había gente que trataba de hacer copias en los baños, po. Le pedía permiso al observador si podía ir al baño porque le decía, ¿sabe qué? Necesito ir al baño y es urgente. Entonces usted no le va a preguntar, bueno, ¿por qué vas a hacer el baño? Y a veces había gente que te acompañaba hasta la puerta del baño, pero comprenderán que no van a entrar a usted a sentarse el water, ¿se entiende? Además que usted le puede decir, ¿sabe que me duele la guata? O sea, había gente que decía, me duele la guata, o sea, obviamente es porque tienen ganas de hacer popó, po. Entonces, obviamente, ¿qué pasaba? Que llevaban celulares y empezaban a whatsappear en el baño. Eso pasó en algunos casos antes de la pandemia y antes de todo lo que ha pasado, o sea, lo- hubo gente que lo hizo así, y me consta porque me contaron, pero igual no es tampoco mucho lo que se puede hacer, o sea, el objetivo es que usted llegue preparada y preparado, ya no pensando en que va a tener que recurrir al WhatsApp, ¿se entiende? O a buscar en Google, para buscar en Google. Por eso hay gente, sí, pues, es que lo que pasa es que había gente que llevaba dos teléfonos, ¿se entiende? Llevaban un teléfono oficial y se lo pasaban le dice, sí, toma, aquí tiene mi teléfono, pero tenían otro. No le iban a estar, ¿se imaginan si estuvieran revisando o sea, Gracias por el tip, no le van a profe. revisar los sostenes? A ver, no le van a revisar los sostenes ni le van a revisar los calzoncillos a ver si lleva un celular escondido, pues, ¿se entiende? Entonces, había gente que llevaba, hay gente que tiene una imaginación increíble. Entonces, de verdad que, pero miren, yo no quiero fomentar aquí prácticas no éticas. Yo solamente digo que me contaron a mí algunas alumnas que tuve que hicieron esas prácticas extrañas, no recomendables, ¿ya? Ya, en fin. Entonces, como les dije, sí, pues no todos lo hacen, además que, no, insisto, nadie les va a decir, ya, vamos a hacerle ¿se imaginan estuvieran revisándolo? No hemos llegado a ese nivel, pues. Eso sería ya una dictadura totalitaria, donde ustedes entraran así, les pusieran un aparato para detectar y les hicieran así, y le empezaran a toquetear a ver si llevan cosas escondidas. ¿Se entiende? Eso no ha pasado todavía acá en Chile. Ya, pero en el fondo, por eso les digo que la gente a veces podría incluso llevar un torpedo, no sé. Lo que pasa es que hay que tener bastante personalidad para hacer eso, porque es como que, como les digo, tienen que hacer un aparato de ir al baño, no sé, y tendrían que ir un buen tiempo, y de repente, como les dije, algunos observadores o gente de ahí ha incluso acompañado a los alumnos al baño. O sea, no entran con usted al baño, pero están afuera, porque claro, por ejemplo, podrían escuchar si alguien hace una llamada, pues, ¿se entiende? Un formulario dentro del zapato. Claro, un torpeo, un formulario. Sí, pues obvio que se pierde tiempo. Imagínense si el baño queda lejos de la sala. Entonces, usted se tendría que hacer una peripecia como de, no sé, como de 10 minutos. 10 minutos en el baño y 10 minutos para ir y volver, en un liceo gigante. Si alguien pillan a alguien con torpeo, ustedes pueden buscar ahí, eso es parte de los mitos que hay, mitos urbanos y cosas que han pasado, reales. Es como, por ejemplo, con las gemelas. Ustedes no sé si han escuchado la historia de las gemelas o de los gemelos. Han habido un montón de casos. Casos así que son como chistosos, o sea, no sé si son chistosos porque han sido casos que han terminado incluso mal, ¿ya? Entonces, de verdad que hay mucha historia en la PSU, en la antigua PSU, ustedes pueden buscar en internet.
Es del mundo creepypasta. Si quieren meterse en el mundo creepypasta y en la historia de mitos Profe, urbanos, ¿ya? usted nos contó el año pasado de los gemelos que fueron nacionales, ¿o no? ¿O no? Creo que No, sí. no, no, no sé, no recuerdo haberle dicho eso. Yo lo que Profe, yo que contaba que cuéntenos, no nos una deje con la gemela, duda. no, yo conté una historia de una gemela que trató de hacer suplantación de identidad de otra gemela. Una gemela que no sé por qué motivo iba adelantada en ¿cómo se llama? En un curso, no sé, ya estaba, o parece que fue una hermana, no sé si fue una hermana, no sé si fue una hermana o una gemela, pero la cosa es que iba adelantada que la otra hermana y ella fue a dar la prueba, fue a dar la prueba por la hermana, entonces nadie se habría dado cuenta, pero tuvo la mala suerte o la mala cueva que la profesora que era observadora, conocía a las chicas, y no me pregunten cómo, pero lograba diferenciar a las gemelas. Tienen que haber tenido alguna diferencia, no sé, una cicatriz, no tengo idea. Ustedes saben que hay gente que es tan así como... Y logró darse cuenta que no era realmente, no sé, no era realmente la niña que da, sino que era la gemela, y hicieron todo un cagüín, la tuvieron que llamar a carabineros, después le metieron un juicio, la echaron de la universidad, si no me equivoco también, porque era como una cuestión de la falta ética grave, entonces fue todo un drama. ¿Ya? Entonces, y fue como en un pueblo más encima, no fue como en una ciudad gigante, pues fue como, no sé, póngale algo que pasó, no sé, en Rengo, si estoy inventando, ya no, o sea, una ciudad Rancagua, chica. Rancagua. Entonces, ahí todos se conocen, ¿no? Era una ciudad mucho más chica, no me acuerdo cuál fue. Con mascarilla, claro, suplantación de identidad con mascarilla, claro, sí, podría ser, pues. O sea, maquillaje, mascarilla, y todo uno pasaría piola. Claro, se podría ocurrir. Como les dije, ahí tiene que ver con el tema del observador, el que toma la prueba, que si conoce a las personas y es un profe, a lo mejor, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta quizás. Pero si es un desconocido, yo creo que no se daría ni cuenta. Sí, pues con la mascarilla uno podría engañar también, de esta forma, ya, pero no hablemos de eso, ya, porque en realidad se exponen a muchas cosas. No es ético, ¿de acuerdo? Además que es súper peligroso. Yo no le recomendaría nunca a nadie que hiciera suplantación de identidad. Es un tete inmenso. Es súper grave, es gravísimo, legalmente. Entonces, eso jamás, jamás de los jamases pueden pensar en algo así. Y lo digo también en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de una prueba. Estoy hablando como en términos de muchas cosas, ¿entienden? En la universidad o en cosas legales. Es súper grave. Es súper grave ese tema, así que no, jamás se metan en eso, y si alguien les ofrece, o no sé, tampoco. Es muy peligroso para la persona que se mete en eso, es un tete. Realmente es un tete eso. Ya, entonces, chicos y chicas, quiero que em, pasemos entonces a lo de hoy día. Fundamentalmente lo que quería hablar hoy día es, como les dije, el concepto de eh, rendimiento de una reacción y el concepto de fórmula molecular y fórmula empírica. ¿Ya? Fundamentalmente quería ver fórmula molecular y fórmula empírica. Esto de acá de rendimiento teórico se supone que en teoría podría entrar, pero la verdad es que yo no lo he visto prácticamente en las últimas pruebas que yo he visto, no salió este tema. Entonces, es un tema que yo no considero que sea relevante, pero se los voy a mencionar igual, al menos como para que tengan una idea. De hecho, no vamos a encontrar ejercicios en las últimas pruebas. Por eso no les voy a proyectar un ejercicio de esto. Ya, si encuentro algo, se los voy a mostrar. Pero la idea es que tienen acá un ejemplo. Dice, suponiendo que, por ejemplo, tienen una reacción química donde a partir de unos reactantes se produce un producto. ¿Ya? A partir de reactantes se produce un producto. Entonces, cuando yo hablo de rendimiento teórico, estoy diciendo lo que me sale en el papel. Lo que me sale en el papel, ¿entienden? Es como si yo le mostrara esta ecuación que les mostré recién de la ecuación que tengo aquí balanceada, y yo les dijera que la idea es que ustedes forman 228 gramos, o sea, de producto, ¿no es cierto?, a partir de 228 gramos de reactantes, y obviamente, por ejemplo, del NO producen 120 gramos y del agua producen 108. Entonces usted dice ya,
esto es lo teórico, esto es lo que debería producirse en esta ecuación balanceada. En el mundo teórico, esto debería producirse, pero resulta de que puede ocurrir que en el mundo real estas cantidades no den. O sea que en vez de haberle dado aquí 120, supóngase que le dio 118. Y aquí en vez de darle 108, le dio 100. Entonces se le perdieron, supónganse, 20 gramos. Pero los 20 gramos no pueden perderse, ¿se entiende? ¿No? Porque se supone que se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa. Pero a veces cuando uno trabaja en un laboratorio hay pérdidas por manipulación de los instrumentos, porque a veces la micropipeta venía mal calibrada. Entonces, de repente, puede ser que se nos extravíen algunos ramos, o sea, algunos gramos, quiero decir. Se nos extravían. Entonces, usted dice, chuta, debería haber tenido 120, 108, y en realidad me dio, como les dije, 100, 110, no sé, o me dio 100. Entonces, al final no obtuve los 228 gramos totales de producto, sino que obtuve, no sé, 220 o 200. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo tengo esa diferencia entre lo que yo debería haber obtenido teóricamente y lo que yo obtengo realmente, yo ahí puedo sacar lo que se llama el rendimiento de la reacción, que en el fondo es como sacar un porcentaje en relación de lo que yo tengo, que lo que yo obtuve experimentalmente en mi laboratorio, versus lo que decía la teoría, lo que decía la ecuación, lo que decía el balance de la masa y las masas resultantes de multiplicar las masas molares por el coeficiente estequiométrico. Entonces, yo me doy cuenta que hay una diferencia. Cuando ustedes entren a la U, y cuando empiece la modalidad semipresencial, porque si, así como Amaro me contó hoy día de que el DEMRA había adelantado, ¿no es cierto?, la posibilidad de la prueba, las universidades están sí o sí, y hoy día mismo, según vi en una noticia, discutiendo la vuelta a clases, incluso en fase cuarentena en las universidades, no de manera masiva, sino de manera semipresencial y de forma acotada. Entonces, si es así, con o sin cuarentena o con o sin coronavirus, lo más probable es que ustedes el otro año les toque tener que ir a la U. No todas las semanas ni todos los días, pero a lo mejor para un laboratorio los van a ir a ser obligados a ir, porque los laboratorios se necesitan con trabajo en terreno y con manipular instrumentos y pipetas y toda la tontera. Y ahí es donde nosotros nos podemos equivocar en hacer el procedimiento y las masas no nos van a dar porque se nos perdió material, se nos perdió reactivo, las mediciones no las hicimos bien, entonces no nos da la cantidad de masa que nosotros esperábamos de productos al final. Entonces, cuando uno quiere, como les dije, sacar el rendimiento de una reacción, lo que uno hace es dividir el rendimiento real, lo que yo obtuve realmente, ¿no es cierto?, en gramos de productos en lo que supuestamente debería haber obtenido. Lo que supuestamente debería haber obtenido. Y al hacer esa división, la multiplico por 100 y saco el porcentaje. ¿Se entiende? Entonces acá me dice, mire, suponiendo que tiene una reacción que produce al 2 o 3, o sea, óxido de aluminio, y yo supuestamente debería haber formado 204, pero resulta que tuve 200 nomás. O sea que el rendimiento, la reacción teórica me decía que tenía que formar 204, pero yo tuve 200, o sea, se me extraviaron 4 gramos. Entonces allí usted saca esa división, la multiplica por 100 y obtiene el rendimiento de la reacción. No sé si les parece esto tan interesante. A mí no me parece, no me llama mucho la atención esto, y por eso les digo que, y en la prueba tampoco se ha preguntado. En las antiguas PSU, por allá por el año 2013, no sé, 2014, por ahí preguntaban de repente esto. Pero de ahí en adelante como que este tema desapareció. Así que por eso no me quiero detener mucho en esto, pero ¿lo entienden más o menos, sí o no? Chicas, chicos, Sí, profe, se entiende. ya, súper, muy bien. Ahora, a todo esto, volviendo como a lo que estábamos conversando recién, como les dije, lo más importante es que ustedes eh, crezcan en seguridad personal, ¿no es cierto? Avancen en lo que corresponda y no traten de pensar en hacer trampa, porque como les dije anteriormente, en la universidad van a estar muy tentados de hacer eso. De hecho, yo he escuchado ahora que los alumnos que han entrado a la universidad, como que
La copia es un tema complejo que ha existido desde antes de que estuviera la pandemia, pero ahora con el tema de las redes sociales y con el tema de las clases en online y que te mandan los trabajos para la casa, es un tema igual complejo, ¿ya? Entonces, yo igual pienso que deberían tomarse en serio igual ese tema cuando vean que a lo mejor el día de mañana les van a decir a algunos compañeros o compañeras que se junten y que copien y que se junten no sé, a través del celular se van apoyando, no sé qué. O sea, tengan cuidado también con eso, ¿ya? Porque hay universidades que de verdad expulsan alumnos al menor indicio de copia. Y si cae un grupo, si cae uno en un grupo, caen todos, ¿ya? Y lo echan a todos. No les importa, o sea, son súper brígidos, ¿ya? Entonces, hay un método, por ejemplo, que un programa, un algoritmo que creó la Universidad de Chile, y la Cato también tiene su propio algoritmo, en donde uno no puede falsificar trabajo. Uno no puede, por ejemplo, copiar de Wikipedia, no sé, por una información, o así bajar un trabajo que hizo a lo mejor otra persona que estaba en Internet, porque el algoritmo rastrea incluso por párrafos. Si ustedes tienen un párrafo y citan un párrafo, y ese párrafo no lo citaron de manera adecuada, se considera plagio. Es como si yo hubiera hecho un trabajo y viene otra persona y me saca un fragmento, solo un fragmento, ni siquiera es todo el trabajo, un fragmento, pero, pero no me cita, sino que es como que dice que él se le ocurrió y lo pone en su trabajo y no hace la referencia, también se considera plagio. O sea que en el fondo estoy diciendo que están paranoicos. Eso es lo que estoy diciendo hoy en día, que están en muchas universidades, están muy paranoicos. Entonces hay que andar con cuidado, ¿ya? De verdad que traten de hacer todo por su propia cuenta. Cuando entren en la U, hagan todo por su propia cuenta y todo lo que quieran citar, sí, sí, o sea, de otros trabajos lo van a citar y todo lo demás, pero hoy día están súper paranoicos porque consideran que todos van a copiar, que todos van a bajar trabajos pirateados. Entonces, de verdad que hay que cuidarse la espalda, ¿ya? Así que, como les dije, siempre la integridad por delante y no se metan en tetes, ¿ya? Ya, entonces, volviendo al tema de acá, la composición porcentual. Esto es algo que yo mencioné hace tiempo también acá en clase, pero no le di tanta importancia. Se refiere a que si ustedes tienen un compuesto, cualquiera que sea, yo puedo calcular el porcentaje de un elemento químico, ¿no es cierto? El porcentaje de un elemento químico en relación a la masa molar total de la sustancia. Por ejemplo, yo aquí podría preguntarme, si tengo C2H6O, cuya masa molar es 46, esa es la masa molar de este compuesto, ¿ya? Y luego yo me pregunto, ¿cuál es el porcentaje de carbono que tiene esta molécula? Entonces, yo lo que hago es multiplicar el número de átomos que tengo por molécula, en este caso de carbono, lo multiplico por la masa molar, y luego ese resultado lo divido por la masa molar total, porque lo que estoy sacando, lo que quiero sacar es un porcentaje. Entonces, si tengo dos átomos de carbono, sería 12 por 2, 12 por 2, porque la masa molar del carbono es 12, para el que no lo sabe, esto sale de la masa atómica, ¿ya? Y ya les dije que 46 es la masa molar de este compuesto, porque oxígeno 16, 16 más 24, 40, y 40 más 6, 46. 6, el hidrógeno es masa molar 1, 1 por 6, 6. El carbono es masa molar 12, 12 por 2, 24. 24 más 6, 30, y el oxígeno es 16 de masa molar, o sea, 46. ¿Ya? ¿Cómo me sé estas masas? Porque como uno hace ejercicios, uno se va memorizando las masas molares de los elementos. Era mi recomendación que les dije hace tiempo. Les dije, apréndanse de memoria las masas molares o la masa atómica de los átomos más usados en la prueba, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Al menos esos elementos. Cosa de que si la prueba no les sale una masa molar, ustedes ya la saben porque se la han memorizado, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, aquí en el cálculo porcentual, lo que uno hace es, como les dije, multiplicar la masa molar por la cantidad de átomos que tenemos y lo dividimos en la masa molar total. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje. El porcentaje que aporta en masa el elemento químico para un compuesto determinado. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo podría hacer un ejercicio como, o sea, si yo quisiera, a lo mejor en mención yo estoy pensando aquí, yo podría hacer un ejercicio igual como interesante, porque lo que yo les podría poner es que tengo una sustancia y les doy los porcentajes. Es como si yo le dijera, miren, tengo un 52% de carbono en una sustancia,
tengo un 13% de hidrógeno y tengo un 34% de oxígeno. Quiero que me saque la fórmula. Obténgame la fórmula. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí quedaría el colapso para mucha gente, po, porque es como que les ponen un porcentaje y les dicen, ya, tenemos 50% de carbono, 13% de hidrógeno y 34% de oxígeno, entonces sácame la fórmula. Chuta, ahí habría un problema para la gente, porque no sabrían qué hacer. Entonces aquí les estoy mostrando qué es lo que se puede hacer. O sea, ¿de dónde sale este porcentaje? Si ustedes se fijan, este porcentaje sale de la masa molar del carbono. O sea, igual me tendrían que dar la masa molar del compuesto, eso sí. Me tendrían que decir, tengo un compuesto que tiene masa molar 46 y en ese compuesto tengo un 52% de carbono. No sé si me están siguiendo la lógica, ¿alguien me sigue? Profe, ¿la Sí, masa profe. molar me la dan? La masa molar se la deberían dar, pero si no se la dan, tendría que usted recurrirla a la primera página recurrir a la primera página de su ensayo. Y de ahí verla, pero es una pérdida de tiempo. Por eso les dije que el carbono, apréndanselo de memoria que es 12. Apréndanse de memoria que el hidrógeno es 1, o el H, y apréndanse de memoria que el oxígeno O es 16. Y siempre va a ser así. Entonces, si les dan la masa molar de una sustancia y les dan los porcentajes, deberían ser capaces ustedes de sacar la fórmula. Deberían ser capaces ustedes de sacar la fórmula. De hecho, esto nos va a servir para entender fórmula empírica y fórmula molecular. Esto que les estoy mostrando ahora es como para entender lo que viene a continuación, que es lo que dije que íbamos a pasar hoy día en el preu. Ya, fíjense bien. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Lo que yo le estoy pasando ahora es lo mismo que lo que estaba mostrando recién, pero ahora lo estoy pasando respecto del concepto de fórmula empírica y fórmula molecular, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí me dicen, tengo un hidrocarburo. De ahora en adelante, ustedes se van a aprender de memoria, lo van a anotar en un POSIT por ahí, no sé. Hidrocarburo significa compuesto que tiene hidrógeno y carbono, dos átomos. Vuelvo a repetir, de ahora en adelante, cada vez que ustedes piensen en hidrocarburo, van a pensar en un compuesto que tiene solo dos átomos, hidrógeno y carbono. Y ustedes van a saber de memoria que el carbono siempre tiene masa 12 gramos mol, masa molar 12, y que el hidrógeno tiene masa molar 1. Siempre se lo van a aprender. Entonces, supónganse que aquí me dicen que tienen un hidrocarburo que tiene masa molar 70 gramos mol. O sea, le dan la masa molar total. Y luego le dicen que de ese total, un 85% prácticamente es solo carbono. Por lo tanto, el resto debería ser hidrógeno. Por lo tanto, el resto debería ser hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ya, hagamos este ejercicio, ¿cómo pueden ustedes calcular aquí la cantidad real de carbono que tienen en esta molécula y cuál es la cantidad que tienen de hidrógeno en esta molécula, que tiene masa molar 70 gramos mol? La masa molar, recuerden que es la suma de las masas molares de todos los átomos que participan en una molécula. Si usted tiene 3 átomos de carbono, sería 3 veces la masa molar del carbono más los otros átomos que usted tenga en la molécula. No sé, supongamos que tenemos oxígeno, entonces lo vamos a sumar el oxígeno y todos se van sumando. Y en base a eso obtenemos la masa molar total. Entonces, aquí alguien me podría decir, pero profe, esta cuestión es fácil porque yo lo que puedo hacer es sacar el porcentaje al tiro de, ¿qué es lo que es 85? ¿Cuál es el 85% de 70? O sea, como que alguien podría decirme, voy a sacar al tiro el porcentaje. ¿Cuánto es 85% de 70? En calculadora es fácil, pero así a mano no es tan fácil, po, porque significaría multiplicar 70 por 0,85. El coma 7, o sea, olvídense, yo el coma 7 me da lo mismo el coma 7, porque el coma 7, esa cuestión ahí me estorba el coma 7. O sea, a lo más lo puedo transformar en 86 si quiero, porque a mí me gusta, un consejo que yo les doy es que aproximen, pero generalmente en la prueba, este no es un ejercicio PTU, ya, porque los ejercicios PTU normalmente no colocan decimales, porque colocar un decimal es un sinónimo de maldad. No estamos para que los tiempos andemos haciendo tonteras de poner decimales, ¿ya? Así que ustedes saben que todo anda sensible. Entonces, después de lo que ha pasado en los últimos procesos PSU y PTU, ustedes saben lo que ha pasado. Entonces, no pueden ser tan astutos de ir haciendo eso.
De hecho, les doy garantías de que van a ser números redondos o enteros para que les puedan hacer calzar los valores. Obvio que no lo pueden hacer porque si no significaría que existe la posibilidad de que se incendien los locales. Pues, si ustedes saben que hoy día la gente no es como antes. Pues. Antes a la gente le podían hacer cualquier cosa, poner la pata encima y ahora no. Pues ahora han cambiado los tiempos. Ya, entonces, si ustedes se fijan, si multiplican 70 por 0,85 o 0,85,7, si tienen calculadora por ahí, podrían sacar al tiro cuál es el porcentaje, o sea, los gramos de carbono que existen en 70 gramos, ¿sí? Y la diferencia sería, ¿no es cierto?, el hidrógeno, ¿de acuerdo? Usted me dice, pero profe, acá dice que en 100 gramos habrían 85,7 gramos de carbono y los restantes serían 14. Sí, pero aquí está mostrando una forma de poder entender el ejercicio. Una forma sería asumir en 100 gramos, mediante una regla de 3, pero yo considero que también podrían sacar el porcentaje al tiro. Po. ¿Alguien me podría decir cuál es el 85% de 70? 59,5. 59, ya. O sea, casi como 60. Ya, fíjense bien lo que dijo acá la compañera. La compañera dijo 60, casi 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago con esa cantidad? ¿Qué es lo que hago con esa masa? ¿Qué haría con los 60? Multiplicarlo por 100. O sea, me refiero, ¿se acuerdan de la fórmula? Me voy a tener que traer mi tablita especial. ¿Dónde está mi tablita? Hay que calcular cuántas moléculas de La- carbono caben Quiero, en quiero la... que, claro, necesito que ustedes transformen eso en moles. Acuérdense cómo transformamos moles. Los moles se transforman, o sea, ustedes lo que hacen es agarrar la masa y dividirla en la masa molar, y con eso obtienen los moles. La Charlotte se robó la Ya. tabla, profe. Sí, no, Charlotte se fue por ahí. No sé qué le pasó, anda extraña. Anda un gato abusivo, entonces, no sé, un gato macho que no está operado. Entonces yo no sé si los gatos machos que no están operados atacan a las hembras que están esterilizadas, bueno, no tengo esa duda. Ya. Entonces, eh, fíjense bien, en el fondo lo que sacaron fue el porcentaje de 70, ¿no es cierto? Y según, como dijo acá su compañera, les dio 59, algo, no sé cómo cuánto ya, y en el fondo que era casi 60, ¿no es cierto? Entonces lo que yo les propongo es que apliquen la fórmula número de moles es igual a masa partido en masa molar. O sea que sería dividir 60 o el valor que nos dio de porcentaje en la masa molar del carbono, que es 12. De hecho, si no me equivoco, 12 por 5, como decía que un compañero por el chat, Raimundo, ¿sí? 12 por 5 me da 60. Po. Así que efectivamente, yo podría estar seguro que esta molécula de hidrocarburo tiene 5 átomos de carbono por molécula, sí o sí. 5 átomos de carbono por molécula, sí o sí. 5 por 12 me da 60, ¿se fijan? Entonces quiere decir que los 10 gramos restantes de los 70, los 10 gramos restantes, fíjense bien, tengo 60 gramos de carbono y tendría que tener 10 gramos de hidrógeno para que nos sumen 70 gramos de masa molar total. El 60 lo calcularon multiplicando 0,85 por 70, ¿sí? ¿De acuerdo? El 60 lo calcularon multiplicando 0,85 por 70. Por lo tanto, la diferencia tiene que ser de hidrógeno. Como el hidrógeno tiene masa molar 1, aplico la fórmula de moles y digo, número de moles es igual a masa partido en masa molar. O sea, en este caso sería 10 dividido en 1. O sea, 10. O sea que
la fórmula es C5H10. Esa sería la fórmula molecular del hidrocarburo en este ejercicio en específico. Aplicando la fórmula número de moles es igual a masa partido en masa molar. Entonces, ¿qué tenía que hacer en principio? Despejar la cantidad de gramos multiplicando el porcentaje por la masa molar. Despejar la cantidad de gramos de carbono multiplicando el porcentaje por la masa molar. Una vez que tengo los gramos de carbono, voy a tener los gramos de hidrógeno también. Luego aplico la fórmula. Número de moles es igual a masa partido en masa molar. O sea, 60 gramos de carbono de un compuesto que tiene masa molar 70, lo divido en 12 gramos mol. Masa partido en masa molar. Se me dan los gramos y me queda 5 moles. Y luego hago lo mismo con el hidrógeno. Tengo 10 gramos de hidrógeno, cada uno de los cuales tiene una masa molar de 1 gramo mol, o sea, me da 10 moles de hidrógeno. C5H10. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo que 1 mol de C5H10 tiene 5 moles de átomos de carbono y 10 moles de átomos de hidrógeno. Esto yo se lo enseñé a ustedes hace rato atrás. ¿Se fijan que la fórmula tiene relación directa con los moles? La fórmula tiene relación directa con los moles. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento o no? Porque les voy a mostrar otro procedimiento que está en esta diapositiva, que no es este que estoy mostrando aquí. Ya, paso número 1, multiplicar, sacar el porcentaje. Paso número 2, una vez que tenemos los gramos, tenemos que dividir por la masa molar para calcular los moles. Una vez que tenemos los moles, tenemos la fórmula. No sé si se entiende. Chicos, chicas, alguien que me diga si se entendió o no se entendió. ¿Profe? Yo no ¿Sí? entendí mucho, profe. ¿Qué tenía que ver la fórmula Ah. empírica con esto? Me quedó la duda con eso. La fórmula molecular se refiere a la cantidad exacta de átomos que usted tiene por molécula. La cantidad exacta de átomos que usted tiene por molécula. Esa se llama la fórmula molecular. La fórmula empírica es la fórmula simplificada o abreviada, o dividida a su mínimo común posible. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el procedimiento primero parte sacando el porcentaje. Yo no sé si ustedes saben sacar porcentaje. El porcentaje. Yo me he encontrado con alumnas y alumnos que no saben sacar porcentaje. Yo me he encontrado con alumnas y alumnos que no saben hacer una regla de 3, ni tampoco saben sacar porcentaje. Así que yo debería ir partido preguntando, ¿quién de ustedes no sabe sacar porcentaje? Eso debería el partido diciendo, en realidad. Entonces, para el que no sabe sacar porcentaje, el porcentaje se saca multiplicando el número al cual usted le quiere sacar el porcentaje por, usted me dice 0,85, no entiendo. Lo que pasa es que 0,85 significa 85 partido en 100. Eso significa, ¿sí? Entonces, y usted me dice, ¿pero por qué? Lo que pasa es que aquí estoy simplificando lo que se llama la regla de 3 de proporciones. Ya, esto lo estoy haciendo solo por si acaso. La regla de 3 de proporciones dice, 70 es el 100%. 70 es el 100%, entonces 85 es X. Entonces multiplico cruzado y luego divido por 100. Multiplico 70 por 85 y divido por 100. Eso lo puedo expresar como 70 por 0,85 o 70 por 85 partido en 100. Es la misma cuestión. Es horrible esto que estoy diciendo porque estoy diciendo que hay gente que tiene un vacío inmenso, no por culpa de ellas o ellos, sino porque la educación fue como las pelotas. Fue una estafa que ni siquiera podría decir que la estafa fueron los últimos 4 años, probablemente una estafa de toda la escolaridad. La básica fue una estafa y la media también. O sea, suficiente como para demandar al Estado de Chile. No sé si saben ustedes que hay gente que ha demandado al Estado de Chile, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el tema de la educación.
busquen en internet y se van a encontrar casos reales, incluso con demandas que han ganado. Ya, entonces, ¿entendieron lo del porcentaje? Profe, creo que Para algunas personas esto eso, puede ser así como, pero ¿cómo? eso usted lo había dicho antes. Yo Dígame. también estuve pensando seriamente juntar gente para demandar al Estado de Chile. Es que las demandas colectivas tienen mucho más Apaño con la posibilidades demanda. de tener resultados. Como dice, no, que no quiero hablar cosas políticas, bueno, ya siempre hablamos cosas políticas. Como No, dice, sí sé, pero yo no entiendo. No, maldito seas Estado, como había dicho se me olvidó, este gallo de Venezuela. Maldito sea Estado de Israel, algo parecido, pero ya. maldito sea Estado de Chile. Porque es verdad eso, por lo menos los que somos de liceos públicos, en realidad los colegios que te seleccionaban por cierto promedio y por rendir una prueba, fuimos los que, entre comillas, tuvimos una mejor educación, pero es abismal la diferencia con los colegios de elite y un colegio normal público. Sí, pues no, es terrible. Por eso les digo que, insisto, si alguno de ustedes no sabe sacar porcentaje, porque claro, yo digo, mire, multiplique 70 por 0,85 y un alumno me puede decir, ya, pero ¿de dónde salió eso? Entonces tengo que decirle, mire, lo que pasa es que esto es porcentaje. Porcentaje es una regla de 3 o de proporciones, que es lo que más usamos en estequiometría y que lo hemos estado trabajando todas las clases. 70 es el 100%, por lo tanto, ¿cuánto es el 85% de 70? O sea, X es 85, se hace una regla de proporciones. Se multiplica cruzado y luego se divide, que sería lo mismo que decir 70 por 85 partido en 100 o 70 por 0,85. Es como lo que ocurre también con la notación científica. Hay gente que no entiende el exponente positivo y el exponente negativo, y es porque tienen vacío en potencia, y ni hablar de logaritmo. Y resulta que eso entra en la PTU, po, según tengo entendido, ¿no? En la PTU le entra logaritmo o potencia, yo ni sé, Sí, sí entra. porque de Sí, sí matemática, entra. la verdad, ya, entonces, si ustedes se fijan, todo está conectado. O sea que una persona que tenga vacíos graves en matemáticas, ¿cómo rayos va a irle bien en química? Si en química exige saber sacar porcentajes, saber hacer regla de 3, de proporciones, y entender a lo mejor algún poco de potencia, si es que le colocan exponentes positivos o negativos, entonces es una persona que está en completa desventaja. Imposible que le pueda ir decente, ni en matemática ni en ciencia. Primero tendría que nivelar matemáticas, y a mí, yo les voy a decir algo, chicos, yo he trabajado muchos años en PREU, más de lo que ustedes creen, y yo he encontrado gente que tuvo que hacer más años PREU de lo que a lo mejor una persona haría normalmente, pero porque tenía vacíos. Entonces, a lo mejor yo me encontré con gente que la había visto un año en un PREU, cuando estaba en cuarto, y que con mucho esfuerzo a lo mejor sus padres habían pagado el PREU, y luego lo veía un año después. Y incluso llegué gente a ver 3 años seguidos gente. Entonces usted dice, bueno, pero ahí lo que pasa es que como los pasivos eran tan grandes, efectivamente hizo falta 3 años de PREU con otro profe, o sea, con distintos profes, a lo mejor no sé, para poder nivelar a esta persona. ¿Se entiende? Entonces, es una cosa que yo vi muchas veces. Sí, lo que hay que hacer ahora es solidaridad, eso es lo que yo les digo, es lo que hace el PREU CREPS, en el fondo, y muchas otras iniciativas. La idea es que se organicen, la idea es que el que sepa más, el que tuvo la suerte. Yo no sé si ustedes saben, pero yo estoy en parte haciendo algo porque yo me siento motivado para hacerlo, porque yo tuve la suerte de estudiar en un colegio aceptable y tuve la suerte también de entrar a una universidad decente. Entonces, tuve la suerte de estudiar, ¿se entiende? A eso voy yo. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es ayudar a la gente que tiene una dificultad, porque a mí me dieron una mano, ¿entienden? Uno no elige la familia donde nace y todo lo demás, pero en el fondo yo siento que todo está relacionado, ¿entienden? Y en el fondo justamente las personas se prueban en su integridad y en su moral y su corazón se prueba justamente en este tipo de cosas. Porque no es solamente uno, ¿entienden? No se trata de uno. Si fuera solamente un tema de uno, entonces no tendríamos ningún futuro ni como sociedad ni como especie. Esa es una de las razones también por la cual, o sea, yo soy creyente, soy cristiano, ¿ya? Tengo una motivación que no es solamente por el bien común o por una racionalidad, ¿entienden? Pero yo pienso que independiente de las creencias, tenemos que estar abiertos al prójimo y de alguna forma ayudar a las personas.
¿ya? Y ayudarnos y ayudar a los demás. Entonces, por eso les digo, el que sepa más, el que maneje alguna guía, no sé, compartir materiales. De hecho, muchas veces en estos grupos, la gente que sale ganando, es una apuesta a ganar, 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 que se llama. Porque si ustedes comparten, otras personas también les van a compartir. ¿Ya? O sea, no es como que, yo no sé, pues voy a dar y nadie. En realidad no tendrían por qué estar pidiendo, esperando retribución, pero me refiero a que generalmente cuando se hacen grupos, se termina haciendo una cosa súper linda en donde se comparten datos, se comparten guías, se comparten materiales, se hacen clases en conjunto. eh, entonces, de verdad que aprovechen esa instancia o fomenten ese tipo de instancias, ¿ya? Ya chicos, entonces, voy a borrar esto que hice acá, esta majamama espantosa, porque eh, quiero que se entienda este ejercicio, ¿ya? Ya, entonces, les voy a proyectar aquí la solución que muestra esta diapositiva. Ya, a ver, voy a hacerlo una vez más. Como les dije, se saca primero el porcentaje, ¿sí? Que ya les expliqué de dónde sale el porcentaje. Entonces les dije que es 70 por 0,85. Y ya les expliqué de dónde salía el porcentaje, de una regla de 3, de proporciones de porcentaje. Si alguien no sabe porcentaje, por favor, tiene que decirlo, ¿ya? Para que entre nosotros después aquí apoyemos. No necesariamente yo podría también ayudar, pero alguna otra persona que a lo mejor sepa esto muy bien, que es súper simple, o potencias también. Si alguien me dice, no, no tengo un problema con las potencias y los exponentes positivos y negativos también, tiene que decirlo, ¿ya? Entonces sacan el porcentaje, le va a dar una cantidad de gramos, ¿no es cierto? Luego yo aplico aquí la fórmula, número de moles es igual a masa partido masa molar. Lo que hacemos es dividir la masa en la masa molar. Y a partir de eso obtenemos un número, que son los moles. Y ya les dije que ese número corresponde a la cantidad de átomos que vamos a tener, ¿no es cierto?, en la fórmula química. Usted me dice, no entiendo muy bien eso. Ya, sí sé, puede ser que no lo entienda mucho, pero créame que por ahora, cada vez que saquen los moles a partir de la fórmula, en esta clase de ejercicio estamos refiriéndonos, cada vez que tengan los moles a partir de la fórmula del número de moles es igual a masa partido masa molar, está sacando la fórmula. Está sacando la fórmula molecular. ¿Ya? ¿Lo entienda o no? Luego los 10 gramos restantes, que se supone que son de hidrógeno, aplicamos el mismo principio. 10 partido en 1 gramo mol, que es la masa molar del hidrógeno, y eso nos da 10 moles. Por lo tanto, la fórmula es C5H10. Eso fue lo que yo hice. Ahora, si yo quiero transformarlo esto en fórmula empírica, lo voy a dividir todo por 5, y me va a quedar CH2, porque la fórmula empírica es la mínima expresión o la máxima simplificación de la fórmula molecular. ¿Ya? No sé si se entendió ahora un poquito más. Ya voy a borrar esto y voy a mostrar ahora lo que propone aquí esta diapositiva. Chicos, no me están hablando, ya yo supongo que están entendiendo porque nadie me está hablando. Ya, fíjense bien, acá sale otra forma de resolver este mismo ejercicio que les planteé yo. Esta fórmula la considero un poco más enredada y un poco más difícil, pero que puede ser aplicado en ciertos ejercicios. De hecho, les voy a mostrar uno al tiro donde se puede aplicar esto, que es un poco más enredado, ¿ya? Es verdad, pero se puede aplicar en ciertos ejercicios. Fíjense bien, aquí asumo que tengo 100 gramos, o sea que 85,7 no va a ser porcentaje, voy a asumir que se refiere a que cada 100 gramos tengo 85,7 de carbono, gramos, y tengo 14,3 gramos de hidrógeno. Entonces, fíjense lo que hacen aquí es dividir por la masa molar, o sea, como aplicar la fórmula de moles, número de moles igual a masa partido masa molar, y me va a dar un número, que en este caso es 7 y 14. Porque estoy dividiendo por la masa molar, suponiendo que tuviera 100 gramos, ¿sí? Suponiendo que tuviera 100, usted me dice, no tengo 100 gramos, profe. No, sí sé, pero estamos haciendo esta forma. Entonces me da 7,14 y 14,3. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es dividir por el menor número de moles. Dividir por el menor número de moles. En este caso, 7,14 es el menor.
en la menor proporción de moles, ¿sí? Entonces divido 7,14 por 7,14 y divido 14,3 en 7,14 y me da 1 y 2. ¿Qué significa eso? Significa que tengo la fórmula empírica. Significa que tengo la fórmula empírica. La razón entre carbono e hidrógeno es 1 es a 2. La razón entre carbono e hidrógeno es 1 es a 2. Esto me sirve para establecer una razón. ¿Ya? Si ustedes después calculan la fórmula empírica, que es CH2, y ustedes le sacan la masa molar a eso, les va a dar 14, porque sería 12 más 2, 2 hidrógenos, ¿sí? Cada uno con una masa molar de 1 gramo. Entonces eso les suma 12 más 2 y les da 14. No sé si me siguen, tienen que decirme si se pierden, para que yo explique con detalle, ¿ya? Me avisan si se pierden. ¿Qué es lo que hago a continuación con estos 14? Ya, voy a explicar. Sí, encuentro horrible este método, pero en fin. Se lo estoy enseñando porque igual tienen que saber las dos formas de hacerlo. La forma primera que yo les enseñé, considero que es la más rápida y es la más sana. Y esta forma que les estoy mostrando aquí es una forma más confusa, más oscura, pero que podría aplicar para ciertos ejercicios. Ya, vuelvo a repetir. Lo que usted hace es imaginar, independiente de la masa molar que tenga la sustancia, es que usted imagina, de hecho, la masa molar es como que usted se la guarda en el bolsillo, como que no la pesca. Usted simplemente va a fijarse en los porcentajes y va a asumir que está hablando por el porcentaje, va a imaginar que tiene 100 gramos de la sustancia. Usted me dice, profe, en ninguna parte sale que tenemos 100 gramos. Sí sé, no sale. Yo voy a imaginar que tengo 100 gramos de la sustancia y cada 100 gramos tengo 85,7 de carbono y 14,3 de hidrógeno. Luego lo que hago es aplicar la fórmula de número de moles. La fórmula es una, y ya les dije que se la tienen que tatuar en el brazo. La fórmula es número de moles. La fórmula es número de moles es igual a masa partido en masa molar. Entonces aquí agarramos la masa. Usted me dice, ¿de dónde salió esa masa? Esa masa les dije que salí de imaginar que teníamos 85,7 gramos de carbono porque me dijeron que tenía 85,7 de porcentaje de carbono. Entonces yo voy a asumir que si tuviera 100 gramos, 85,7, o sea, el 85%, sería carbono. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con esta masa? La divido en la masa molar y obtengo una cantidad de moles. Y lo mismo hago con el hidrógeno. Los 14,3 gramos salen del porcentaje de restar 100 menos 85,7, que me da 14,3. Y eso lo divido en la masa molar del hidrógeno y me da 14,3 moles. ¿Hasta el momento se entiende eso? Esta primera parte, por lo menos. Aquí las chicas que me dijeron que habían quedado perdidas. Se entiende que este 85 salió de imaginar que tenía 100 gramos de la sustancia y el 85% de 100 gramos son 85 gramos y el resto es carbono. Ya, muy bien, Darlene. Y luego lo divido, ¿no es cierto?, en la masa molar para calcular los moles, aplicando la fórmula. En el fondo lo mismo que estaba haciendo en el ejemplo del método que yo apliqué anteriormente. Una vez que ustedes tienen eso, lo que van a hacer es agarrar el menor número de moles y lo van a dividir. Van a dividir estos moles por el menor número de moles. O sea, 7,14 lo dividen en 7,14 y 14,3 lo dividen en 7,14. Y usted me dice, ¿por qué? Porque este es el método. Este es el método. No es que se me ocurrió a mí ni nada. Este es el método. Lo que uno hace es agarrar la proporción menor o el valor menor de moles y ese lo utiliza como el divisor de los moles que yo tenga. En este caso, lo divido por sí mismo y lo divido al 14,3 del hidrógeno, lo divido también por 7,14. Y eso me va a dar 1 y 2. La idea de esto es establecer una proporcionalidad. Si ustedes se fijan, 7 es la mitad de 14. Entonces no es casualidad que haya pasado esto. O sea que hay una relación aquí. La relación es que finalmente tengo que, por cada carbono, tengo el doble de hidrógeno. Por cada carbono tengo el doble de hidrógeno. Esa es la relación matemática que estoy desprendiendo. Por eso que utilizo esto de dividir por el menor número de moles que me resultó de estos átomos de carbono e hidrógeno. ¿Sí? ¿Me siguen o no hasta el momento? Quiero saber.
Ya, luego, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, teniendo que por cada mol de carbono tengo 2 de hidrógeno, ya tengo la fórmula empírica. Ya tengo la fórmula empírica. De hecho, a partir de esto, ya tengo la fórmula empírica. No tengo la molecular, pero sí tengo la empírica. ¿Por qué? Porque me dice que por cada mol de carbono tengo 2 átomos de hidrógeno. Y esa sería la mínima expresión de la fórmula, porque ya les conté que la fórmula empírica es la mínima expresión de la fórmula molecular. La fórmula molecular es la cantidad real de átomos o de moles de átomos que usted tenga en un mol de una molécula. En cambio, la fórmula empírica es como la simplificación de esa fórmula. Entonces, ¿qué hacemos después? Después de eso, yo tengo que calcular la fórmula molecular, no la empírica. Quiero calcular la fórmula molecular, porque el ejercicio decía que calculáramos la fórmula molecular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular cuál es la masa molar de la fórmula empírica CH2, en este caso, que me da 14 gramos mol. ¿Y qué voy a hacer con esta masa molar? Voy a dividir la masa molar que me dieron, que era 70, me la dieron en el ejercicio salía que había 70, y la voy a dividir en 14, o sea, en esta masa molar de la fórmula empírica. Y eso me va a dar 5. Voy a dividir la masa molar que me dieron en el ejercicio, que era 70, la divido en esta masa molar de esta fórmula empírica, y eso me da 5. Y usted me dice, ya, ¿y eso qué significa? Significa que va a tener que multiplicar por 5 la fórmula empírica. Significa que va a tener que multiplicar por 5 la fórmula empírica, en este caso es H2. La va a tener que multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque calculó usted que la fórmula empírica cabía 5 veces en la masa molar que le daban en el ejercicio. Por lo tanto, eso quiere decir que tiene que amplificar la fórmula empírica por 5 veces para obtener la fórmula molecular real. O sea, todo un método súper largo que era nada que ver con el que les mostré yo. El que les mostré yo era rápido y preciso. Este es como, no sé, es como más enredado, ¿ya? Ya, ¿están listos? Les voy a mostrar algo que no es muy bonito, ¿ya? Yo les dije que le iba a traer la realidad, no le iba a traer un mundo de mentiras, o le iba a contar, le iba a edulcorar la realidad, ¿ya? La PSU o la PSU antigua era terrible, ¿ya? Sinceramente, para una persona común y corriente, la PSU antigua era bastante terrible porque tenía mucha más materia y traía algunas veces algunos ejercicios bastante, no sé, como bizarros. Y eso ha ido cambiando con el tiempo para bien, para ustedes. Ya ha ido como simplificando la prueba, disminuyendo los contenidos y también las preguntas. Les voy a mostrar una pregunta que yo considero que es igual compleja, que es esta. Veamos. Ya, esta de aquí. Fíjense bien, esta pregunta no es bonita, lamentablemente. Es una pregunta media... Esta pregunta está evaluando lo que nosotros estábamos trabajando, pero como les dije, no es una pregunta simple. Yo esta pregunta, si tuviera que colocarle como un nivel de complejidad, ya les dije que la prueba, la antigua PSU traía 3 niveles de preguntas. Básica, dificultad media y dificultad alta. Esta pregunta era una pregunta de dificultad alta. Y esta pregunta salió en el módulo común obligatorio. Ya, fíjense bien. Dice, 25 gramos de un compuesto de color naranja contiene 0,17 mol de átomos de potasio, 0,17 mol de átomos de cromo, masa molar 52 gramos mol y 0,60 mol de oxígeno. Según estos datos, la fórmula empírica es... Entonces, imagínense este año, o alguien le pone una pregunta así, alguien que no ha visto nada de lo que estamos viendo, entonces colapsa. ¿Cómo va a poder sacar esto? Entonces, fíjense que aquí están aplicando el último método que le estaba mostrando yo. Aquí están aplicando el último método que yo les estaba mostrando a ustedes. ¿Se acuerdan que les mostré recién? A ver, lo voy a mostrar de nuevo. Miren por favor esta diapo que le estaba mostrando, está mostrando un método, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le estaba explicando aquí con más detalle a unas compañeras que me estaban preguntando que se habían perdido? Que lo que se hacía aquí era considerar la menor cantidad de moles como lo que iba a dividir
a los participantes, digamos, de los átomos participantes de la molécula, y eso me iba a dar una relación o una razón. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, sí o no? Porque necesito que esto quede súper claro. Porque este ejercicio que estoy mostrando es un ejercicio de complejidad alta y que se resolvía solo si el estudiante ese año entendía esto que estoy mostrando. ¿Ya? ¿Sí? Necesito que los que le cuesta más, por favor, retengan esto. Ya, ahora voy a saltarme al ejercicio. Ya, fíjense bien. Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí me están dando los moles. Me están dando los moles. Me dicen que tengo 0,17 mol de potasio, 0,17 mol de cromo y 0,60 mol de oxígeno. ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dividir por el mínimo, y el mínimo en este caso aquí es 0,17. Por lo tanto voy a dividir 0,17 por 0,17. Eso me da 1. O sea que puedo estar seguro que potasio tengo un potasio. Luego el cromo, 0,17 dividido en 0,17. Eso me da también 1. O sea que puedo estar seguro que el cromo es 1. Al menos en fórmula empírica, ¿sí? Y ahora agarro 0,60 y divido en 0,17 y usted me dice, chuta, aquí no me va a dar exacto. Ya, a ver, ¿qué es lo que diría yo? Yo diría, el 17 a mí me cayó pésimo, como patada en la guata, porque yo dije, 17 es un número, no va a calzar, no me va a dar un número, me va a dar un número decimal, ni a cañones me interesa meterme en ese tete. Entonces yo me pregunto, ¿qué número cercano a 0,17? Tengo dos opciones, miren, podría esto decir que es 0,60 dividido en 0,2 o 0,20, que me daría 3, pero también podría decir que es 0,60 dividido en 0,15, y eso me da 4. Usted me dice, profe, ¿qué está haciendo? No entiendo. Lo que yo estoy haciendo es simplificarme la vida, porque yo sé que 6 dividido 2 es 3, po, y sé que 60 dividido en 15, sé que es 4, porque lo sé por multiplicación. Pero 60 dividido en 17 el día del níspero lo voy a sacar en la PSU o en la PTU porque no tengo calculadora y me da lata a sacar los decimales, y más encima me va a dar un número que no es entero, y en los números de la fórmula empírica tienen que haber números enteros. Aquí no tengo ningún número decimal, así que en el fondo igual tengo que hacer un chamullo. Fíjense la pregunta, la malicia, el que hizo el 0,60 es un, voy a hacer mi dibujo clásico, es un maligno, ¿sí? Es un diablito el que hizo este ejercicio con el 0,60. Debería haber puesto, aquí debería haber puesto, esta persona si hubiera sido más decente, yo era el 0,15, 0,15 y ahí sí ahí lo hago. Pero no sé, lo hizo así ya, en fin. Ya, entonces, fíjense bien. Tengo dos opciones, aproximar hacia arriba o aproximar hacia abajo. Supongamos que yo elijo el 3. Entonces digo, ya, son 3. 3 veces, 0,60 partido en 0,17. 0,60 partido en 0,17 me da 3. O sea que oxígeno tengo 3. Entonces la fórmula empírica sería KCrO3. Pregunta, ¿sale esa alternativa en la respuesta? No, no sale. Sí, ¿no es cierto? Era un diablillo el que hizo esta pregunta, un verdadero diablillo. De hecho, lo voy a matar, lo voy a eliminar, miren. Ahí desapareció. Ya, entonces, si ustedes se fijan, entonces si no funciona este 3, entonces lo que significa es que yo voy a aproximar hacia abajo. Voy a imaginarme que tengo, en vez de 0,17, tengo 0,60 partido en 0,15, o sea, 4. O sea que voy a imaginar que es KCrO4 el compuesto. Y de hecho, sí sale ese ejemplo. Sale acá en la A. De hecho, esa era la respuesta correcta, chicos y chicas. ¿Qué les parece este ejercicio? ¿Qué les parece este ejercicio? Me deja traumada, profe.
La gente que hace el DEMRE, fíjense que nunca se sabe quiénes son, porque yo estoy seguro que si supieran quiénes son las personas, o como el lugar físico, habrían ido a incendiar hace años ya el DEMRE. De hecho, hubo una protesta hace poco donde creo que los secundarios fueron a hacer algo en la supuesta sede del DEMRE, pero en la supuesta sede del DEMRE hay una máquina operadora, po. Con suerte hay un guardia y una secretaria que nunca ha existido, porque todos trabajan en línea, pero desde antes de la pandemia. Entonces le mandaban a construir a personas y a profesores preguntas de este estilo. Y luego las ponían en la prueba. Obviamente las probaban en los liceos públicos y todo lo demás, po. Pero no hay una persona física que diga, ya, es Juanito Pérez, hace las preguntas de química, lo tenemos identificado a Juanito Pérez. Porque si no, a Juanito Pérez le llegarían todas las molotov y las bombas, o le llegarían huevos podridos, por último, no decir que llegarían un molotov, le llegarían todos los huevos podridos. Ya, entonces, ¿se entendió el ejercicio? Acá me preguntan algunos que no se entiende mucho. Carlos me dice, eh, ya, a ver, explico, ¿qué es lo que no entiende Carlos? No entiende por ¿qué es lo que no entiende? ¿De dónde salió el 0,17? El 0,17 lo da el ejercicio. Sí, profe, sí se lo vi, pero Y lo ¿por que yo estoy qué haciendo, A es igual a 1? porque divido 0,17 dividido en 0,17. 0,17 dividido en 0,17. O sea, lo hago con cada átomo. Son 3 átomos los que me menciona el ejercicio. Átomo de potasio, K, átomo de Cr y átomo de oxígeno. Son 3 átomos los que me mencionan. Entonces me dan los moles. Y de acuerdo a lo que yo les mostré en la diapo anterior, que les dije que se concentraran en eso, lo que yo tengo que hacer para determinar la fórmula empírica es dividir por el menor número de moles. En este caso, 0,17 es el menor. Entonces, para el potasio, divido 0,17 dividido en 0,17. Para el cromo, divido 0,17 dividido en 0,17, porque estoy estableciendo una relación entre los moles de átomo en el fondo. De hecho, usted me podría decir al tiro que viendo esto cacharía inmediatamente de que la cantidad de potasio tiene que ser igual a la de cromo, po. Si tienen la misma cantidad de moles, tiene que ser el mismo número, porque están en la misma cantidad de moles. Entonces tienen que ser obligatoriamente el mismo número. Entonces, por eso les digo, divido y me da 1. 0,17 dividido en 0,17 me da 1 para el potasio, 0,17 dividido en 0,17 me da 1 para el cromo, y 0,60 dividido en 0,17 me da un número entre 3 y 4. Entonces yo les dije que aproximáramos a 4 mejor. Y ahí nos dio la A. No sé si se entendió, Carlos, o todavía quedó la duda, o alguna otra persona que se haya perdido, alguna chica o chico. Los 52 gramos mol es un distractor. Los 52 gramos mol es un distractor, lo pusieron ahí. Por eso les digo que el que hizo esta pregunta, no sé. El que hizo esta pregunta, como ustedes dicen, merecen un montón de... merecen una, una funa pública, una funa pública. Van a hacer una funa, una retrofuna, ¿se entiende? Una funa pública a todos los que han participado en la formulación de preguntas de EMRE desde el inicio de la PSU o la PA, no sé, y que han perjudicado a varias generaciones sucesivas de... Profe, una Sí, el que hizo consulta. este ejercicio era bastante perturbado. Sí, dígame. Después el criterio que utilizó abajo, porque a mí se me hubiese ocurrido, no sé, que me iba a dar como 3,5, hubiese pensado en el punto intermedio entre el 4 y el 3, hubiese pensado en 3,5, pero ¿en qué se basó como para elegir 3 nomás? Y después como buscar la respuesta que más se pareciera, entre comillas. Es que aquí en este ejercicio no había un criterio, por eso le dije que esta pregunta es tan especial. Es una pregunta, como dicen aquí sus compañeras y compañeros, como una pregunta más bien, no sé cómo explicarlo. No quiero decir la palabra, ¿ya? Lo contrario de bendita, pues, una pregunta que es una pregunta malvada, porque si usted se fija, no calza ninguna, el 3,5 no calza. Entonces, es como que aquí el estudiante tenía que decir, ya, no calza ninguna, entonces voy a elegir la A. O sea, yo lo encuentro pésimo, ya, pero en el fondo quiero que igual, más o menos como que vean, este sería el nivel
dios de las preguntas de el nivel máximo de complejidad. Y como les dije, lo que habría hecho para que esta pregunta hubiera sido decente, aquí tendría que haber sido 0.15 y 0.15. Es una pregunta normal. Es una pregunta normal. Entonces tú me preguntas, ¿pero cuál es el criterio, profe? El criterio es que no está la alternativa, por lo tanto buscamos la más cercana, la aproximación. Buscamos la más cercana o la aproximación. Buscamos la alternativa más cercana o la aproximación. Si usted sabe 3,5, hay gente que aproxima con del 0,5 hacia arriba, lo aproxima. Así como cifras significativas. No sé si le hace sentido a usted. Quizás ese sería como el único criterio formal. Pero para mí no es un criterio formal. Para mí simplemente la pregunta está como el forro. La pregunta está pésimamente construida. No es una pregunta... De hecho, yo diría que la pregunta está mal hecha. O sea, me refiero que desde el punto de vista estricto, o sea, como profesional, ¿no? O como una persona que... O sea, esta pregunta tendrían que haberla mandado a arreglar, ¿entienden? Eso es lo que estoy proponiendo yo. O la persona que construyó esta pregunta es malvada, o la persona que construyó esta pregunta es una persona que no tenía las competencias. Eso es lo que estoy diciendo en el fondo. ¿Ya? Sí, es que a lo mejor puede ser que, más claro, que en el fondo haya sido una persona que no tenía las competencias. Porque construir una pregunta significa que tiene que pensar empáticamente en los estudiantes. Y no tiene que pensar tiene que pensar en los estudiantes en general. Y tiene que pensar cómo piensa un estudiante y en el fondo el ejercicio tiene que estar bien construido para que la alternativa a la cual uno llegue al resultado. Entonces aquí como que había que hacer una aproximación. Ya, pero escuchen, no es para que tengan pesadillas, ¿ya? No es para que, insisto, yo les mostré una pregunta también que era bastante como, no sé cómo decirlo, era como media compleja, se la mostré la última semana, y justamente, si no me equivoco, parece que era de este año. Este año salió horrible esta prueba. 2015, de verdad. Está para pegarla para que ustedes la vean, ¿ah? Le he mostrado varios ejercicios de la B del 2015, no es cualquier prueba. Este año fue especial. No me pregunten por qué. Ya, entonces, volvemos a la anterior. No quiero que se traumen, insisto. Ya, volvamos al ejercicio anterior. Ya, este ejercicio se entendió. ¿Se entendió la idea de que ustedes agarran la cantidad menor y la dividen, ¿no es cierto?, por la cantidad de moles que tengan? El ejercicio anterior que les mostré era para que entendieran que sí se ha preguntado este formato. Sí se ha preguntado este formato. No es para que se amarguen y para que digan, oh, chuta, el DEMRE, no sé. Esa es una pregunta, chicos y chicas. Es una pregunta, como les dije. Puede ser que en la prueba, y no creo que sea este el caso de ahora, porque le estoy mostrando PSUs. Esa prueba ya se invalidó, ¿entienden? Estamos en el modelo de transición. Entonces, de verdad que estoy mostrándole como, como, como preguntas que a lo mejor fueron cabronas, no sé, para que ustedes como que tomen lo máximo que podría salir, ¿entienden? No sé cómo explicarlo. Lo más, y que si llegara a salir sería una sola pregunta del módulo común obligatorio de química, o una de biología, o una de física, que sería como la pregunta más difícil, destinada como para que los alumnos se equivoquen, o el 90% de los alumnos se equivoquen, no sé cómo decirlo, una pregunta que esté hecha ahí, o en mención, no sé, para que la mayoría de los estudiantes, o solo un porcentaje mínimo, pueda tener correcta esa pregunta. Porque ustedes comprenderán que esto es un filtro. Si lo que están tratando de hacer estos tipos, ¿qué es? Están buscando que el alumno como apruebe o tenga todas las preguntas correctas, o la mayoría de las preguntas correctas. Lo que están tratando de hacer es un filtro, supuestamente para la educación superior. Están haciendo como un filtro. Es como que no cualquiera va a tener 800, ¿entienden? O 750. Va a ser un porcentaje mínimo de la población. Entonces vamos a ir poniendo filtros. Vamos a ir tirando un filtrito ahí en común, vamos a ir tirando un filtrito en mención. Ya, como les dije, se garantiza que el promedio poblacional alcance por lo menos los 550 puntos o sobre los 500 puntos. Pero de ahí para arriba, ¿no es cierto?, de a poquito comienzan a poner filtros para que cada vez que ustedes van acercándose al puntaje cada vez más alto sea más difícil. Pero no es que salga toda la prueba así, ¿ya? Así que no es para desanimarse, no, de verdad que no quiero que se desanimen, de verdad. La idea es que
darle una dosis de realidad, para que entiendan que la prueba tiene, la mayoría de las preguntas son nivel básico o intermedio, pero en común, y también obviamente en mención, les van a colocar de repente estas preguntas filtro. Sí, como preguntan en el chat, esta pregunta tiene que ver con el uso de esta técnica, específicamente, para ese tipo de ejercicio en particular. Aplica el método para los moles, exactamente. Aplica el método para los moles para el cálculo de fórmula empírica. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta de esa pregunta para mostrarles otra prueba. Fíjense que acá abajo había una pregunta que era más razonable. Catalina, ¿usted no tiene pregunta o no entiende? ¿No tiene más preguntas? Eso. Como para que me diga, porque... Ah, ya, perfecto. No tiene más preguntas, eso me dice. Ya, muy bien. Gracias. Ya, acá tienen otra pregunta, chicos. Ah, verdad que yo les quería hablar de gases. Ahora que me acuerdo ya. Esto es ya lo último y con esto voy a ir cerrando, chicos, porque les quería mencionar gases. Ya, fíjense aquí, tengo una ecuación. No sé si revisamos esta pregunta en alguna clase anterior, ¿ya? Es de la misma PSU del 2015 que ya les dije que está súper especial en algunas preguntas. Fíjense que acá tienen... fíjense que acá tienen la masa de los reactantes, o sea, tiene una ecuación. Lo primero que tendría que preguntarse es, ¿la ecuación está balanceada o no está balanceada? ¿Sí? Y dice, se afirma que la masa de los reactantes es igual a la masa del producto. La cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la del producto. En condiciones normales de presión y temperatura, ya aquí viene lo importante que quería mencionarles, y este ejercicio lo estoy mostrando solo por eso. ¿Se acuerdan de los 22,4 litros? Y si hay alguien que no se acuerda o no vino a esa clase, quiero que me diga. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan de los 22,4 litros? Sí. Cuando tienen condiciones normales de presión y temperatura, que es 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, se supone que van a tener un volumen fijo, y eso yo lo pasé con ustedes, al menos los que vinieron a las primeras clases de estequiometría, yo les pasé que había un volumen fijo de 22,4 litros, y les conté que una ecuación, sobre todo si tengo G de gas, puedo transformarlo en litros, no solamente en gramos, sino que en litros. Así que si alguien no vino a esa clase, esto que estoy diciendo ahora es súper importante. Un mol de un gas ocupa 22,4 litros, y eso es una constante, y usted se lo tiene que aprender de memoria. Un mol de un gas, cualquiera que sea, puede ser CO2, puede ser dióxido de nitrógeno, puede ser vapor de agua, puede ser ácido sulfúrico, me da lo mismo cuál sea el gas. Yo lo único que sé es que todos los gases, cuando tenga un mol de un gas cualquiera, independiente de la masa molar del gas o del tamaño de la molécula o de la cantidad de átomos que tiene, no importa eso. Mientras tenga un mol de un gas a condiciones normales de presión y temperatura, tendré un volumen fijo de 22,4 litros. ¿Ya? Ya, los que no asistieron, entonces esto necesito que lo anoten por ahí, pongan un sticker en un post-it, no sé, en alguna banderita, o en un papel, anote que un mol de un gas ocupa un volumen fijo de 22,4 litros a condiciones normales de presión y temperatura, lo que se llama CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, lo que se conoce como 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, o un ATM. 0 grados Celsius y un ATM. Ya, entonces anótelo por ahí, porque eso es obligatorio que lo sepa, porque se va a preguntar en estequiometría, sobre todo ahora que metieron gases. Entonces, lo que yo quiero que vean aquí es, la 1, ¿será verdadera o falsa? ¿Qué creen ustedes? A ver, tendríamos que transformar aquí, a ver, para los que no se lo olvidaron, nitrógeno es 14, esa es la masa molar del nitrógeno, oxígeno es 16 gramos mol, es la masa molar. Entonces,
tienen que transformar aquí a gramos. Transformamos a gramos la ecuación, primero porque imaginamos que tenemos un mol, o sea que está multiplicándose por mol esta ecuación. Primero hay que ver si está balanceada, ¿ya? Y está balanceada. Entonces, luego lo que yo hago es multiplicar el coeficiente estequiométrico por la masa molar, que aquí es 1 y ahí es 1, y ahí es 2. Entonces sería 1 por 28, lo que nos da 28 gramos. 16 por 2, 32. 14 más 16 nos da 40, y 40 por 2, 80. Ah, no, pues nada que ver. 12 por, o sea, 14 más 16 es, es 30, quiero decir. 30 por 2, 60, eso. 60, perdón. Estoy puro leseando. 60 gramos. Entonces, 28 más 32 da igual 60. O sea, ley de conservación de la materia, po. Ya, ¿cuál sería aquí, según ustedes, la respuesta correcta? Aquí los que saben un poquito más y los que no, voy a... Solo para calcular esto tiene que estar balanceada la ecuación. El primer requisito, esto lo pasé yo algunas clases atrás, si es que los que faltaron, lo primero que usted tiene que hacer antes de hacer cualquier cosa es balancear la ecuación. Balancear la ecuación significa colocar números enteros delante de las moléculas para que la cantidad de átomos totales a la izquierda sea igual a la cantidad totales de átomos a la derecha. Pero aquí yo no lo tengo que hacer porque está ya balanceada la ecuación. Hay algunos ejercicios que estuvimos haciendo de esto algunas clases anteriores. Si faltaron, estuvimos viendo eso, ¿ya? Quizás más adelante cuando hagamos un taller de repaso puedan asistir para tratar de volver a ver esto, ¿ya? Pero si no, pueden tratar de esperar a que suban los videos a YouTube, o lo que pueden hacer es buscar tutoriales buenos en química. Yo recomiendo en química o sea, en mi opinión, ya, porque tienen miles por ejemplo, Puntaje Nacional tiene excelentes como clases grabadas, perdón, de años anteriores, porque Puntaje Nacional tiene casi 10 años de existencia. Y ellos revisaban PSU, por ejemplo, y subían las revisiones a la plataforma YouTube y liberadas. Entonces, Puntaje Nacional lo encuentro muy bueno. Hay clases ahí grabadas que podrían ustedes asistir y buscar estequiometría. Da lo mismo si es del año 2017, si al final es la misma materia. Y la otra es una profe española que yo ya le mandé ya la recomendación hace un tiempo atrás, que yo en lo personal lo encontraba súper bueno, y incluso Pizarrón, no la conozco lo que es Pizarrón, pero Puntaje Nacional, yo les puedo dar mi perspectiva de que es una buena, ¿cómo se llama? A ver, voy a borrar aquí, porque quiero mostrarles cuál es la otra, como, creo que se llama... Química, aquí claro. Miren, hay un perro ahí que habla. O sea, ustedes van a encontrar un montón de tutoriales que son... Ah, esta. Ya. Se llama Quimitube, tu libro de química. Quimitube, tu libro de química. Dejen buscar aquí. Quimitube es eso. Voy a copiarlo y se lo voy a juntar en el chat. Ahí se lo mandé. Ya, este para mí es un buen canal. Es un canal tradicional, eso sí. Nos sale una profe, no sé, como haciendo show o cosas así, o con tecnología, no sé, con una pantalla virtual, lo que sé yo. Tiene una pizarrita y con un plumón y hace ejercicios cortos. Son clases de 5 minutos, videos de 3 minutos, La mayoría de sus videos son cortos y precisos. Entonces ustedes no tienen que estar media hora. Es como que va directo al grano y de manera súper didáctica. A mí me gusta, por lo menos, yo la he recomendado en ese. También el canal, claro, Amigos de la Química. Hay montones, ¿ya? Pero yo le estoy dando uno en particular.
Hay algunos que son súper así como simpáticos y divertidos y son súper pedagógicos también. Por eso les digo, ahí ustedes tienen que buscar. Yo les di ese, y si ustedes pueden recomendar otros, sería ideal. Ya, estaba volviendo entonces a... estamos viendo la... Ya, la pregunta. Entonces, ustedes me dicen, ¿la masa de los reactantes igual a la del producto? Sí. La cantidad de moléculas de los reactantes, la cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la del producto. La cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la del producto. O sea que tengo una molécula de nitrógeno, una molécula de oxígeno, o sea, en total 2 moléculas, y eso igual a las 2 moléculas de producto, que es distinto, obviamente, pero son 2 moléculas de NO, al fin y al cabo son 2 moléculas. Entonces tengo 2 moléculas al inicio y tengo 2 moléculas al final. Son diferentes, pero al fin y al cabo son moléculas. Y aquí me están preguntando por la cantidad, así que sí, es verdad. 3. En condiciones normales de presión y temperatura, el volumen de los reactantes es igual a la del producto. Entonces, ¿qué les dije yo del volumen? Les dije que estos serían 22,4 litros porque es un mol de un gas cualquiera ocupa 22,4 litros. Entonces aquí tiene un mol de nitrógeno N2 y tiene un mol de oxígeno, o sea, 22,4, 22,4, y eso, en esta ecuación en particular, no es siempre, ¿ya? No es que usted me diga, profe, voy a sumar. No, no es que en la ecuación usted no tiene que sumar los litros no se suman. Nunca los tiene que sumar, así que no vaya a equivocarse con eso. Acá coincide en que la cantidad de litros que tengo al final coincide con que es igual a la suma de los litros de los reactantes, pero es una cueva, ¿no? Ya es suerte, es un cuevazo que resultó eso, pero no es algo común. Yo no puedo sumar los litros, yo puedo sumar las masas en gramos, pero los litros no se suman. Así que no vayan a cometer ese error, por favor. ¿Ya? Sí, los que tienen que irse, váyanse si yo me alargué. Generalmente la clase termina a las 9:30, ¿ya? Así que efectivamente aquí sería la E. No sé si les quedó claro. Y quería cerrar con esto de los gases, chicos, porque esto lo vimos en clase, pero necesitan saberlo porque les van a preguntar esto. En Sí, estequiometría profe, les van a súper, preguntar todo esto. claro. Ya, no se olviden, un mol de cualquier gas ocupa siempre un volumen fijo de 22,4 litros. ¿Ya? Ya, y entonces, para cerrar, y con esto ya sí o sí termino porque ya estoy un poco cansado, quería mostrarles un ejercicio. Espérense, deje ver. No, eso no es. A ver. Ya, escuchen, este ejercicio no sé si lo alcancemos a hacer ahora, ya solo lo quiero mostrar como referencia. Ya, fíjense bien. Este ejercicio es del año de la pera, es del 2014, ¿ya? Cuando muchos de ustedes estaban en básica. Fíjense que acá me hablan de globos. Aquí lo que me importa es que está mezclando el tema del mol, en lo que yo le estoy contando de los 22,4 litros. Fíjense que dice que tengo 3 globos. Uno tiene hidrógeno, otro tiene oxígeno y otro tiene helio. En idénticas condiciones de presión y temperatura. O sea que cuando me dice eso, yo al tiro voy a suponer que se trata de las condiciones normales de presión y temperatura que les dije hace un rato atrás. Además, los 3 globos contienen la misma masa de gas. La misma masa de gas. O sea que en el fondo, aquí, en este ejercicio, con esta afirmación se puede afirmar que los 3 gases tienen igual densidad, igual cantidad de partículas y distinto volumen. Entonces, aquí nos vamos a acordar de las condiciones normales de presión y temperatura, que corresponde a los 22,4 litros, ¿sí? Que se los dije recién, para un mol de cualquier gas. También me voy a acordar de la ecuación. Número de moles es igual a masa partido en masa molar, y obviamente me voy a acordar que un mol, o N, corresponde a la constante de Avogadro, o sea, 6,02 por 10 elevado a 23. Fíjense que son tres cosas las que estoy considerando aquí. Primero, condiciones normales de presión y temperatura
para un gas cualquiera significa 22,4 litros para un mol de un gas. Segundo, existe una fórmula que equivale a cómo calcular los moles, que corresponde a dividir la masa en gramos por la masa molar. Y tercero, un mol corresponde a la constante de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces, el hidrógeno tiene masa molar 1. El oxígeno tiene masa molar 16. Y el helio tiene masa molar 4. Y usted me dice, ¿cómo lo sabe? Porque ya les dije que uno se tiene que ir aprendiendo algunas masas molares de memoria. El hidrógeno y el oxígeno al menos. Si alguien no sabía el helio, era cosa de verlo en la tabla. Entonces, imagínense que yo, aquí me dice que tenemos la misma masa. Imagínense que yo voy a decir que todos tienen 16 gramos. Y usted me dice, ¿por qué? Bueno, porque tengo que imaginarme que tengo una masa. O sea, perdón, no 16, voy a imaginarme que 32, eso. Voy a imaginarme que tengo 32, perdón, 32. 32 gramos. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el oxígeno, y yo quiero calcular los moles de oxígeno para 32 gramos de masa de oxígeno, lo tengo que dividir por la masa molar del oxígeno. La masa molar del oxígeno es 16, pero como es O2, voy a tener que dividir 32 en 32 gramos mol. Eso me da un mol. Si yo tuviera 32 gramos de oxígeno, tengo un mol. Y si tengo un mol, en condiciones normales de presión y temperatura, tendría 22,4 litros. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Vuelvo a repetir, yo aquí inventé el 32. Dice que todos tienen la misma masa. Yo la inventé. Yo inventé el 32. ¿Se entiende? Podría haber dicho cualquier cosa, pero yo dije 32. Ya, fíjense bien. Entonces, si tengo 32 gramos de oxígeno O2, divido la masa en la masa molar y me da un mol. Pero si lo hago con el hidrógeno y con el helio no me va a dar eso, pues chicos y chicas. Fíjense bien lo que pasa si hago con el hidrógeno. Agarro el hidrógeno, 32 gramos de hidrógeno, H2, ojo, el hidrógeno es H2, ¿sí? La masa molar del hidrógeno 1, pero como son 2 hidrógenos sería 2 gramos mol. Entonces sería 32 dividido en 2. 32 dividido en 2 me da 16. O sea que yo tendría 16 moles de hidrógeno H2 en 32 gramos de masa. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que 32 gramos de gas oxígeno, O2, equivale a un mol de gas oxígeno, pero si yo tengo 32 gramos de gas hidrógeno, H2, eso equivale a 16 moles. ¿Qué significa eso? Significa que es imposible que el volumen sea igual. Porque si yo tengo un mol de oxígeno, voy a tener 22,4 litros, pero si tengo 16 moles, tendría 16 veces ese volumen. O sea que es imposible que tengan igual volumen. O sea que obviamente van a tener distinto volumen. ¿Se fijan? Van a tener distinto volumen. Este ejercicio está re bueno. Necesito que le saquen un pantallazo a este ejercicio o descarguen la prueba PSU Admisión 2014. Modelo, no modelo, perdón, esta prueba era real. PSU Admisión 2014. Esta pregunta está genial. Fíjense que salió el módulo electivo este año, ¿ya? O sea, el 2013, quiero decir, porque se publicó el 2014. Pero en el fondo quiero que vean que este ejercicio está súper genial. Y esto se los podrían ustedes colocar de alguna manera. Entonces, fíjense que la 2, el tema es que si usted tiene un mol de oxígeno y tiene 16 moles de hidrógeno, no pueden tener 6,02 por 10 a la 23 partículas cada uno, sino que al contrario, no pueden, porque recuerden que un mol les dije que equivale a la constante de Avogadro. Un mol equivale a una vez este valor. Entonces, si yo le calculé que tenía 16 moles para 32 gramos, no puede ser la 2. Entonces, la 3 sí es verdadera, pero la 2 no. ¿Ya? Y vamos con la 1 ahora, y con esto termino. La densidad, para el que no lo sabe, es igual a masa partido por volumen. La densidad, para el que no lo sabe, es igual a masa partido por volumen. Si la masa es igual, o sea, 32 gramos, lo que yo inventé recién,
pero el volumen acabo de decir que es distinto. Es imposible que nos dé igual densidad. No podría ser la 1, porque tendríamos distintos volúmenes para una misma cantidad de masa. Debido a lo que ya les conté recién de que a mayor cantidad de moles, mayor cantidad de litros, y por ende mayor cantidad de volumen. Entonces no nos puede dar igual densidad. La 2 no puede ser porque resulta que recién, para 32 gramos que yo inventé de masa, dije que teníamos solo 1 mol de oxígeno, pero para el hidrógeno tenemos 16 moles, porque 32 dividido en la masa molar del hidrógeno me da 16. Entonces el mol, recién expliqué, que equivale 1 mol, equivale a 6,02 por 10 elevado a 23, que se llama la constante de Avogadro. 1 mol es lo mismo que una vez la constante de Avogadro, pero 1 mol, si usted me dice tengo 16, sería 16 veces este valor. 16 moles serían 16 veces este valor. Entonces no puede usted decir que tiene eso para todos, porque tiene distintos moles para todos, por lo tanto no puede tener ese valor para todos. ¿Sí? ¿Se entendió, Abril? Ya, los demás, ¿qué les pareció el ejercicio? Está bueno el ejercicio, profe, está bueno. Bueno, profe. Yo les traigo ejercicios de calidad, chicos, porque le hago una selección de las PSU más representativas. Yo llevo años trabajando en esta cuestión, por eso les dije, yo no llevo trabajando 2 años en esta cuestión. Yo les he contado que he visto alumnos 3 veces en el mismo preuniversitario. Si yo empecé antes del 2008 a trabajar en Preu. Entonces llevo más de 10 años en esto, ¿entienden? Por eso me da rabia también cuando veo preguntas que no están bien construidas, porque yo, siendo alguien no de ENRE, identifico las preguntas mal hechas. Y eso eso en desmedro de la población que da la prueba, ¿entienden? Pero por eso les traigo a veces esas preguntas como malvadas, porque quiero que vean que esas preguntas igual pueden aparecer, pero son una pregunta dentro de una mayoría que se supone que son normalitas. Porque como les dije, no les quiero pintar tampoco la realidad como edulcorada y con unicornio, ¿no es cierto? O no sé, con flores, porque también quiero que entiendan que tiene algo de complejidad esta cuestión. Hay algo de... algunas de las preguntas pueden ser más cabronas literalmente. Ya, pero le estoy dando herramientas para que ustedes puedan defenderse, aunque les llegue a salir una pregunta cabrona, ¿entienden? Si esta cuestión es por reconocimiento, chicos, esta cuestión es por... Ustedes van viendo y van diciendo, ah, esto se hace así, y esto se responde de esta manera. Entonces cuando lleguen en el momento de la prueba no los van a pillar, porque ustedes ya se han preparado. Si esta cuestión es súper entrenable. Así que tienen que tener confianza. Y lo digo en serio, ya, si por eso estamos con anticipación con esto. Y por eso también quiero partir con el electivo de biología con anticipación. ¿Ya? Ya, chicos, yo les tengo que cortar porque ya estoy desde la mañana que estoy haciendo clases de Preu, ¿ya? Yo trabajo en Preu en la mañana, así que todo el día estoy sin parar. Así que por eso me voy a despedir y además que hace mucho frío ahora acá en Talca, así que estoy congelado, ¿ya? Gracias, profe, se agradece su tiempo y mañana va a seguir con las clases, No, ¿cierto? O sí, sea, pues sí. mañana en la Mañana tarde biología tenemos a más las clases. 12 y luego el electivo. Sí, pues la tarde para los de mención, sobre todo para los de mención, o para los que quieran, pero voy a hacer clases de mención en la tarde. Acuérdense que no van a haber tutorías. El sábado a la tarde se mandó un aviso en Insta del Preu Creps, ¿ya? Así que gracias por participar y ánimo y de verdad que vamos a poder salir adelante entre todos. Apóyense con estos grupos que están haciendo, los que saben más, apoyando a los que saben menos, los que saben menos, muévanse también, pidan ayuda, Profe, traten nos faltan de, esas clases que eran, esfuércense, ¿te acuerdas? ¿ya? Esas clases que eran solo de motivación, que uno conversaba un ratito ahí, con un cafecito, faltan esas Pero motivaciones. si yo eso es, eh, No, pero ya, vamos a tener alguno escucha, específico. Amaro, eso lo vamos a hacer sí o sí. Los demás, Ya. para los que no lo saben, el año pasado, para los que no lo saben, estuvimos haciendo trabajo socioemocional, se podría decir, y también de motivación. O sea Sí, que ya lo hacíamos sé. reuniones solo para ver temas. Por ejemplo, trabajamos, por ejemplo, autoconfianza, manejo del estrés, motivación, autoestima. Podemos trabajar todos esos temas, pero tendría que ser yo un domingo, yo creo. Ya, Y de vez en perfecto, cuando cuando quiera, habría profe. que hacer un encuentro y ningún problema, porque yo tengo harto material de eso, y el año pasado yo incluso preparamos una presentación que tenía mucho de psicología positiva,
Yo he estudiado harto psicología positiva, por eso es que no crean que es casualidad que recién abrí una cuestión que decía psicología positiva, ¿ya? Así que, en fin, así que ánimo chicos, y eso, muchas gracias por participar, fue un gusto haber hecho las clases de ustedes nuevamente, y mañana lo estaría esperando para otro encuentro. Así que eso, me despido, Chao, profe, y que muchas estén muy gracias, bien, nos vemos ¿ya? mañana. Ánimo. Gracias, profe. Que Chao, que tenga esté buena bien, noche ahí Chao, con, profe, ya, ya nos gracias, vemos, que chao, esté que chao. tenga buena bien. noche ahí con Cuídense, Charlotte. chao, Ojalá chao. que nos arranque Chao, Charlotte. gracias, igualmente a ustedes, chao. Sí, Chao, profe, que esté bien. así es, con Charlotte. Chao, que estén bien, chao, chao.